hay entre los comentarios rabínicos de esta parashá una asociación entre Pinhas y Eliyahu Hanaví, Elías, el profeta Elías. Porque tanto Pinhas como Elías, la escritura testifica de que ellos fueron hombres muy, pero muy celosos de las cosas de Hashem. Cuando Elías vio lo que estaba pasando en Israel, que el pueblo se estaba yendo tras los profetas de Baal, se llenó de celos y desafió a 450 profetas a orar y pedir que mandara fuego. Y él tuvo el valor de echar agua sobre su sacrificio, los otros no. Y él sabía en su celo que Hashem le iba a respaldar, como de hecho respaldó y mandó fuego del cielo a pesar de que estaba su sacrificio empapado en agua. Todo tenía para no prender, pero la llama que cayó lamió el agua, devoró todo el sacrificio y quemó inclusive las rocas. Inclusive rocas que hay en este lugar se ven como si hubiese habido un incendio ahí. Y yo no creo que eso haya durado tantos miles de años como un recuerdo de lo que pasó con Elías. No creo que es una evidencia proporcionada por Hashem para darnos entendimiento y para testificar a favor del celo de Elías. Pero los sabios, o algunos de los grandes sabios, hasta llegan a creer que Elías era una reencarnación de Pinhas, porque siempre que la Escritura menciona a una persona importante, trata de decir de quién es hijo, de dónde viene, cuándo comenzó, dónde vivía, da un montón de detalles. Y de Elías no sabemos nada. No sabemos nada de quién es hijo, de quién es, dónde nació, su padre, su madre, etcétera, las generaciones anteriores. No estoy diciendo con eso que apoyo la tesis de una reencarnación, porque no creemos en esto definitivamente, o por lo menos yo no creo en esto. Sin embargo, sí hay una asociación entre Pinhas y Elías, porque ambos actuaron por su celo. ¿Qué es celo? Kiná, celo. Y como aparece también en los versículos de Parashat Pinhas, ¿no? Ukiné, él celó con celo de Hashem. Entonces yo busqué algunos sinónimos para darnos a entender bien, porque celo, aunque en hebreo y en español hay una relación entre estos dos idiomas, como ya he dicho antes, que inclusive le resulta hasta más práctico, más lógico para el hispanohablante aprender verdades en hebreo que el anglosajón, porque hay una pequeña relación entre el español y el hebreo, aunque se escriben completamente diferentes, pero en la hora de traducirse resulta un poco más práctico. Y celo en español es un poco más usado con relación al sentimiento que alguien experimenta cuando se siente traicionado, ¿no? Como por ejemplo, una mujer conversando con un hombre, su marido le ve y no le ve muy bien, y esto es movido a celo o contrario. Pero también en español como en hebreo, celo no es solamente esto. Celo puede ser
una persona celosa puede ser una persona llena de entusiasmo. Una persona celosa puede ser una persona sumida de ardor. Una persona tomada de pasión o inflamado de un fuego o tomado de ahínco. Y ácido de abnegación. Todo lo contrario de apatía. Apatía es aquello que está viendo que están haciendo mal y no se importa, no dice nada. Ese es el apático. El celoso es aquello que están viendo que las cosas no está bien y no puede contenerse, abre su boca y habla mismo, ¿no? Entonces, celo no es solo el celo que el marido tiene de la mujer. El celo puede ser un estado de ánimo en el que uno no puede contenerse viendo que la verdad está torcida, viendo que las cosas no se está dando bien. Pero el que es tomado, sumido, o influido, inflamado, o lleno de este tipo de celo, debe responder primero para sí mismo si la manera como va a reaccionar es de parte de Hashem, tiene el respaldo del Eterno, o es por alguna otra razón egoísta o por una otra motivación ajena al propósito del Eterno. Entonces, el celo o el hecho de lecané o de celar puede ser en español como en hebreo una actitud de desconformidad con una cosa que huele a infidelidad, ¿no? Que huele a un error. Entonces, hay una asociación entre los intérpretes de Elías con Pinhas, porque no habla, en definitiva, la escritura de la muerte de Pinhas. Entonces, Pinhas en la Torá no muere, porque podría haber, por ejemplo, Moisés se habla de su nacimiento, de su origen y de su muerte. Pero de Pinhas habla de su origen, pero no habla de su muerte. Y de Elías no habla de su nacimiento, de su origen, de ninguna manera. Entonces, alguien hasta llegó al punto, al extremo de tener la idea de que Elías era una reencarnación o una encarnación de Pinhas, lo cual no estoy queriendo decir que estamos de acuerdo. Pero lo cierto es que lo sucedido allí realmente fue preocupante y debe ser preocupante para nosotros cuando tratamos de traer la enseñanza de aquello para los días de hoy. Por ejemplo, se ha mencionado aquí el pecado del becerro de oro. En el pecado del becerro de oro murieron 3,000 personas. Y en el pecado de Israel, en el caso de Peor, de Baal Peor, murieron 24,000 personas. La diferencia es muy grande. La tribu de Shimón, que fue la tribu de la cual surge Zimri, estuvo entre las 3 o 4 tribus más grandes de Israel, y después de esto llegó a ser la tribu más pequeña y la que sigue un poquito más grande que la tribu de Shimeón, tenía más de 10,000 personas a más. O sea que la caída fue bastante grande para la tribu de Shimeón, para que nos demos cuenta que de los 24,000 que murieron en este pecado, la mayoría fue de la tribu de Shimeón. Es decir que el pecado
de Zimri, o el pecado de aquella generación, y hablando de varones, que se dejaron llevar de su Yetzer Hará, y se dejaron llevar al pecado por la atracción de las mujeres medianitas, trajo y por ende, pues, asociar este pecado al culto a un Dios ajeno y comer comida sacrificada a ese Dios, fue una cosa triple que sucedió allí. Fornicación, comiendo comida sacrificada a peor, y posternándose ante aquella divinidad. Fue tan grave que mermó a aquella tribu, mermó a aquella familia, y la sacó de donde estaba, de una de las más grandes, de las tres más grandes, a ser la más pequeña de todas. ¿Cuánto perjuicio le causó? Así que cuando nosotros vemos que templos enteros, comunidades enteras, sean de comunidades que han sido cristianas y buenas comunidades en su tiempo, o comunidades que han sido de convicción mesiánica como nosotros, volviendo a sus raíces, y que un día estuvo allá arriba y hoy día se echó hacia abajo, y algunas han desaparecido. Nosotros nos preguntamos pensamos cuán habrán sido de apáticos frente a pecados que Hashem ha advertido y que la Torá nos ha enseñado. Ahora, no es que estemos curiosos para saber, Hashem guarde todas las comunidades, pero la apatía frente al pecado puede traer terribles consecuencias. Yo sé que es fácil decir, una caja de tomate, hay que sacar el podrido y tirarlo y lavar el que ha quedado. Yo he hecho eso muchas veces porque mi abuelo ha tenido lugares, un comercio de legumbres, y yo estaba ahí de niño, de 12 años, ayudando a mi abuelo, y él decía, deme sacando, saca los que están así, sácalos y bótalos a la basura. Me daba pena, yo veía que todavía parte de estos tomates se podía aprovechar, apenas estaban podridos, y cierto, podía hasta ser aprovechado, pero tenía que ser puesto aparte, sin lástima. Y duele ver el perjuicio que causa en el negocio una acción como esta. Cuanto más dolor cuando se trata de una comunidad. Cuanto más dolor. Saber que hay que ser celoso y proteger la Kiddushá de la comunidad. Duele. No crea que cuando alguien tenga que hacer esto, lo hace con un espíritu de diversión, porque duele. A nosotros, tanto como familia, como cada familia aquí, como cada comunidad, o como comunidad, o aún a veces como individuos, no debemos ser apáticos con relación al pecado. Y con esto no estoy queriendo insinuar que debamos ser un Pinhas delante de la comunidad o en la casa, nada de eso. Pero no podemos ser apáticos, ¿no? Ahí estaba Abraham, estaba Aarón, estaba Eleazar. ¿Y a quién Hashem utilizó? ¿Quién sintió un celo que no podía contener? Fue Pinhas, el menor de todos, ¿no? A veces los que están al frente no se dan cuenta o parecen tolerantes,
Y cuando esto pasa, puede estar seguro de que Hashem va a levantar un pequeño para hacerle frente al pecado. Y fue lo que Hashem hizo. Y no era que a Moshe, Aarón y Eleazar estuviese a favor de la situación. Es que estaba pensando qué hacemos, qué no hacemos. Si leemos los últimos 10 versículos de la parashá anterior de Balac, porque Balac es quien, Bilán es quien instruye a Balac y le dice, vea, no hay cómo maldecir a este pueblo. Este pueblo es de vocación un pueblo bendito y no se le puede maldecir. Así que si alguna vez alguien te ha amenazado con una maldición, recuerda esto, que Hashem le dijo a Bilán, no vaya con ellos, porque este pueblo es bendito. O sea, ese pueblo es para ser bendecido y de bendición. No puedes maldecir al bendito. Entonces, vaya sabiendo esto. A menos que nosotros no nos portemos de acuerdo con lo establecido de Hashem. No nos mantenemos en nuestra posición de un pueblo bendito que marca la diferencia. Si Israel no hubiera hecho caso a las muchachas que Madián envió, que Balac envió, no hubiera pasado nada de esto. No hubiera necesidad de ninguna de las 24,000 muertes. Eso es terrible, hermano. 24,000 personas. Yo estoy pensando si Deerfield Beach tendrá 50,000 habitantes. Si tiene 50,000 habitantes fue la mitad. Es mucha gente. A veces vemos una multitud de gente y dice, estuvo presente en este concierto 5,000 personas. ¡Wow! ¡Cuánta gente! Aquí se murieron 24,000. Y la mortandad ya había empezado antes que Pinhas hiciera lo que hizo. Cuando él vio que sus hermanos estaban muriendo, que la ira de Hashem estaba cayendo, cuando él vio que estaba sufriendo merma el número del pueblo, él tomó la lanza y atravesó a los dos. Cuando hizo esto, paró la mortandad. Se le hubiera esperado unos 5 minutos más para hacerlo, nosotros no estaríamos hablando hoy aquí de 24,000, estaríamos hablando de 30,000, ¿de cuántos miles más? ¿No? Pero bendito sea Hashem, que él tuvo un Pinhas. Así que no seamos apáticos, tampoco seamos fanáticos. Algunos escritores y comentaristas califican tanto a Pinhas como a Elías de fanático. Porque Elías dijo en su celo, el celo por tu pueblo, por tu obra, por tu causa me ha consumido, ¿no? A veces Hashem tiene que levantar a una persona y le usó a él y le usó a través de este celo. Pero no había solo él en Israel. Hashem tuvo que decir, tengo más gente, miles que no se han comprometido con el pecado de los profetas de Baal. Y estos supieron mantenerse en su posición. Y Hashem utilizó de Elías en su tiempo. Y se utilizó de Pinhas en su tiempo. Y se utilizó de Yeshua en su tiempo. Y nosotros tenemos que asegurarnos de que es de parte de Hashem. Aquí habla con mi celo. Es decir, kinati, o sea, mi celo. Hashem tiene celo también por las cosas de él. Y Pinhas obró en el celo de Hashem. Porque también nosotros por razones mezquinas, por razones ajenas, celo de Hashem,
podemos querer hacer alguna cosa también. Aprovecharse de la situación también. Para salirnos con la nuestra y querer ahora aprovechar y vengarnos, que ahora van a ver conmigo, pues han fallado y No, no puede ser por razones personales, por razones mezquinas. Él celó con celo de Hashem y apartó la ira de Hashem de sobre el campamento y la mortandad terminó. Sin contar que él también era uno de los líderes de Israel. Y ya se había dicho a los líderes de Israel que ahorcaran a todos los que se involucraron en este pecado. Así que cuando nosotros pensemos, somos parte del pueblo de Israel, somos descendencia de Abraham, no se preocupe con saber de qué tribu eres, pero con tal de que usted sea de esta familia, esto es hermoso, es Kavod Lihiot Am Israel, es un honor ser parte del pueblo de Israel. Pero, así como es un honor, implica también en una gran responsabilidad. Se cobrará, y ya fue dicho aquí, mucho más de nosotros, a quienes ha sido dado más, se cobrará mucho más de nosotros que de los demás. Y murieron en el desierto miles y miles de descendencia de Abraham por causa de pecados que han cometido allí. Así que parece ser que nos está queriendo decir también que no nos vanagloriemos, no seamos, como dice Rab Shaul, no nos creamos mejor de lo que somos, no nos dejemos llevar por esto, porque, como dijo Yohanan a Matbil, el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Árbol que no da fruto será cortado y echado al fuego, ¿no? Cuando alguien lee esto en la versión como de cristianismo, lo primero que le viene a la mente es que le van a mandar a la paila, al infierno, ¿no? Pero en el judaísmo es como enviado a la destrucción, no tiene parte en el plan del Eterno, pierde los privilegios completamente, es destruido para no hacer parte de lo que Hashem tiene. Entonces, si nosotros no valorizamos lo que se nos ha confiado, no pensemos que porque somos descendencia de Abraham, ¿no? Yeshua dijo a sus discípulos, hablando para hebreos como nosotros, dijo a sus discípulos, yo soy la vid verdadera, mi padre es el labrador. Así como un pámpano no puede dar frutos si está despegado del árbol, ustedes tampoco podrán dar frutos si no están conmigo, ¿no? Entonces, y todo pámpano que no lleva fruto será cortado y echado al fuego. Todo pámpano. Y el que lleva fruto, pues será cuidado y podado para que dé más fruto. Así que nosotros tenemos capacidad de dar mucho más fruto de lo que damos. Pero si damos algún fruto, Él nos va a cuidar para que demos más. Pero si no damos fruto, y ese fue el reto de Yohanan a Matbil, de Juan Bautista, producir frutos dignos, ¿no?, de arrepentimiento. Así que hay sí una relación entre Pinhas y Elías, inclusive con Yeshua, ¿no? Que el celo de su casa, como él dijo, el celo de tu casa me consume. Y él tuvo que actuar de una manera fuerte, ¿no?, drástica, cortante allí en el Beit HaMikdash, y viró todas aquellas mesas y todo aquello, y echando fuera del
patio del templo, todo aquel comercio que estaban haciendo de la religión, ¿no? Pues por el celo. Entonces nosotros debemos ser celosos con relación a nuestra propia relación con Hashem, debemos ser celosos con nuestra familia y ser celosos con nuestra comunidad para evitar esa merma, este perjuicio que puede causar la caja de tomate con estos tomates podridos.